Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien del otro lado. Espero que me estén acompañando también para este recorrido que estamos haciendo en el libro de Proverbios. Un recorrido precioso, profundo del libro de Proverbios y también muy extenso. Es un recorrido muy extenso del libro de Proverbios. Recuerden que vamos versículo por versículo, detalle por detalle, y vamos también recorriendo toda la Biblia con respecto al libro de Proverbios. Es importante comprender, yo vengo estudiando hace mucho tiempo, vengo estudiando hace muchos años las Escrituras, y por supuesto siempre voy buscando comentarios de uno, comentarios de otro, de aquellos hermanos, personas que pueden contribuirme en aquellas cosas que yo por ahí desconozco. Pero les aseguro que el hecho de poder recorrer Proverbios como lo estoy haciendo, me ha llevado en oportunidades a encontrar detalles profundos de otros escritores, de otros comentaristas, pero también en muchas oportunidades no encontrar detalles o no encontrar cosas por las cuales mi esfuerzo ha tenido que ser mayor para poder estudiar, investigar. El trabajo de investigación para llevar adelante un libro de manera expositiva lleva mucho tiempo. El trabajo de exposición lleva mucho tiempo. Y el trabajo de investigar, el trabajo de encontrar la profundidad de cada una de las escrituras lleva muchísimo tiempo. Entonces, me he abocado a esta tarea de poder hacer un comentario versículo por versículo, capítulo por capítulo, tema por tema, para que el día que podamos terminar con el libro de Proverbios, lo cual falta un larguísimo camino por recorrer, cuando lo podamos terminar, podamos decir, bueno, tenemos un comentario completo del libro de Proverbios. Por supuesto, mi idea ha sido comenzar y también terminar con el libro de Proverbios. Todavía faltan muchos capítulos, faltan muchos versículos, pero lo vamos a lograr en el nombre y en el poder de Dios. Vamos hoy a la parte 12 de esta serie de mensajes basados en Proverbios 10:27. Proverbios 10:27 dice: el temor de Yahvé aumenta los días, pero los años de los malvados serán acortados. Comenzando desde este versículo, comenzando desde este proverbio, hemos llegado ya a la parte 12. Y claro, hay todavía un largo camino por recorrer, pero tiene que ver con todo lo que rodea el nombre de Dios, el nombre personal del Dios de Israel. Y lo que rodea el nombre personal del Dios de Israel nos lleva a conocer las Escrituras de una parte hasta la otra. Lo maravilloso de esto es que nos hace recorrer obligadamente, nos hace recorrer toda la Biblia. Y eso está muy bueno, porque aquellos que me pueden acompañar cada domingo van a poder ir entendiendo algunas cosas que de otra forma es bastante difícil entenderlo. Así que hoy ya entramos en el capítulo 16 de Proverbios, pero entramos en el capítulo 16 apenas raspando la superficie. Vemos en el capítulo 16, desde el 1 al 11, las veces que se repite el nombre personal del Dios de Israel, del Elohim de Israel, Yahvé, y vamos a ver allí en cada uno de los versículos que rodea el nombre personal del Elohim de Israel. Vamos a ver 16, 1 al 11, porque desde Proverbios 16, 1 al 11, vemos cómo el hombre en su corazón puede disponer muchos planes y metas y organizar muchos proyectos, tomar decisiones
y hacer esto o aquello, pero jamás podrá cumplir el propósito que trasciende a la eternidad si no se humilla delante de su Creador. Todo lo que el hombre haga por sí mismo, sin tener en cuenta, sin tener en cuenta a Dios, sin tener a Dios en su ecuación, sin poner a Dios en primer lugar, nada tendrá sentido en la vida. Podrás vivir 70, 80, 100 años, pero si no interviene Dios en tu vida, si Dios no es el centro de tu vida jamás tendrá el propósito que debe tener. Entonces vamos a ver 16:1. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Yahvé la respuesta de la lengua. Todo lo que el hombre haga en esta tierra sin tener en cuenta a Dios, no trascenderá la frontera de la eternidad. Todo lo que el hombre haga en esta tierra sin tener en cuenta a Dios, en esta tierra quedará y no le servirá más que para eso. En esta tierra perecerán sus planes. Pero si cada pensamiento es puesto en las manos del Creador, la vida de esa persona cumplirá el propósito para el cual fue traído al mundo. Todos tus pensamientos. Por eso dice 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón. Es decir, el hombre en su corazón puede disponer muchas cosas. Ahora, lo que sale por la boca, ¿sí?, que es la respuesta de la lengua, será pesada delante de Dios. Miren, 16:1. El hombre dispone en su corazón donde cree que nadie le ve, ¿sí?, donde cree que nadie lo ve. Allí en su corazón las personas creen que nadie los ve, ¿sí? Y entonces dispone muchas cosas, piensa muchas cosas, quizás planifica muchas cosas, hasta muchas cosas que planifica son perversas, y piensa la persona que nadie lo ve, y como está en su intimidad y está dentro suyo, nadie lo ve. Sin embargo, hay alguien que ve lo que el hombre, cualquiera sea el hombre, está pensando. Miren ustedes. Dice, el hombre dispone en su corazón donde cree que nadie lo ve, pero lo que sale de su boca le pertenece a Dios, y a Dios rendirá cuenta. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Miren lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 12, verso 33 al 37. Mateo 12, 33 al 37. Dice así. Va a dar una analogía, una comparación con el árbol. Muchas veces nosotros podemos conocer el árbol, o podemos tener el árbol por bueno por el fruto, o el árbol por malo por su fruto. Pero no habla de que el árbol en sí sea malo, sino que cuando da un fruto, por ejemplo, un fruto que no sirve para comer, el fruto es malo, ¿sí? Dice, o tened por bueno el árbol por su buen fruto, o tened por malo el árbol por su fruto malo. Porque por el fruto se conocerá el árbol. Es decir, por lo que produce se conoce el árbol. Dice en el verso 34, palabras muy duras, dice el verso 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón del hombre, el interior del hombre, es como lo comparé la vez pasada, en el mensaje pasado, con un pozo, ¿sí? Puede ser una vertiente de agua cristalina, de un manantial de agua muy rica, o puede ser una cloaca, ¿sí? El interior del hombre puede ser también una cloaca. Entonces, cuando alguien destapa ese pozo, el pozo, según lo que contiene, es como huele. Entonces dice, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón
habla la boca. Lo que abunda aquí es lo que la boca habla. El hombre bueno, del corazón, del tesoro bueno, saca cosas buenas. Y el hombre malo, del tesoro malo, saca cosas malas. Y yo os digo, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, si no se limpia, si no limpiamos nuestro interior delante de Dios, vamos a rendir cuentas un día de todo lo que sale por la boca. Por eso es que el proverbio dice que la disposición, el hombre puede disponer todo lo que quiere en su corazón, pero si lo que dispone en su corazón es malo, cuando hable, sin duda esas disposiciones serán malas. Y esas palabras que salen son las palabras por las cuales va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Miren, dice, y yo os digo, Jesús dijo esto, y yo os digo que de toda palabra ociosa, vana, hueca, sin sentido, mala, dice, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ven ustedes? Entonces cuando volvemos al 16.1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Yahvé la respuesta de la lengua. Es decir, es que cuando la boca habla y las palabras salen, Dios toma esas palabras y por esas palabras el hombre rendirá cuenta delante de Dios. Por cada palabra ociosa. Es decir, si las palabras son buenas, si lo que dice el hombre son buenas, entonces esas palabras lo justificarán en el día del juicio. Ahora, si esas palabras que uno habla son malas, por ejemplo, una persona que habla para herir a otro, una persona que jamás cuida su lengua en cualquier cosa que dice, es decir, o en el chusmerío, o para hablar mal de las personas, o simplemente para hacer daño. De todas esas palabras va a tener que rendir cuenta cada persona delante de Dios. Entonces, del hombre son las disposiciones del corazón, porque dentro del corazón el hombre puede disponer lo que quiere, porque nadie lo ve y piensa que nadie lo ve. Pero resulta que cuando en esas disposiciones, luego eso brota por la boca. En algún momento va a brotar por la boca lo que hay dispuesto en el corazón. Y ahí cuando salió la respuesta, por ejemplo, si una persona maquina en su corazón maldad y después habla contra una persona maldad. ¿Qué sucede eso? Cuando la persona habló maldad contra otra persona, Dios tomará cuenta de esas palabras. Por eso dice, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Yahvé la respuesta de la lengua. Vamos al 16.2. Todo tiene que ver con todo. Están entrelazados todos los versículos. Por eso vamos a ver cada uno de estos. 16.2. Vamos a ver 16.2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Yahvé pesa los espíritus, o pesa las intenciones. Los espíritus son las intenciones, los motores que mueven a las personas a hacer ciertas cosas, ¿sí? 16.2 dice, 16.2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa los espíritus. El hombre puede tomar sus propios caminos y autoengañarse, diciéndose a sí mismo que está haciendo lo correcto. Pero Dios conoce perfectamente las motivaciones del corazón del hombre. Dios conoce, como conoce el corazón del hombre, también conoce las motivaciones del corazón del hombre. El hombre puede tomar un camino que
Inclusive el hombre puede tomar un camino que es perverso, pero el hombre autoengañarse y decir que él no hace nada, que él no está haciendo nada mal. Entonces ese camino para él es limpio, ¿sí? Y se autojustifica pensando que lo que está haciendo está bien. Como por ejemplo, las personas, por ejemplo, en un matrimonio, supongamos en un matrimonio, ¿sí? O el hombre o la mujer, o el hombre o la mujer engaña a su cónyuge, ¿sí? Y puede buscar muchas excusas y autoengañarse diciendo que siempre la culpa es del otro, ¿sí? O sucede un divorcio, Entonces, cuando sucede el divorcio, ¿qué pasa? Al no reconocer, o el que no reconoce la culpabilidad de cada uno de los que se divorcian, termina autojustificándose. Entonces, todo el tiempo la culpa es del otro. En un divorcio, siempre, todo el tiempo la culpa es del otro. Y esas cosas no se van a solucionar, jamás se van a solucionar los problemas entre dos o más personas si no hay un reconocimiento profundo de quién es la culpabilidad. Siempre que vivamos culpando a otros, jamás vamos a poder solucionar las cosas. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Escuchen, por ejemplo, personas que se divorcian. O escuchen personas que se han peleado, ¿sí? que han llegado a la discusión. Y van a ver que si las personas no son sinceras, no son honestas primero consigo mismo y luego con los demás, siempre van a estar diciendo o echando la culpa al otro, culpando a la otra persona. Entonces la persona que culpa a otra, siempre su andar, su caminar, es limpio en su propia opinión. Pero fíjense ustedes que Yahvé es el que pesa los espíritus, el que pesa las motivaciones. Él pone en la mano la motivación que tienen las personas que toman sus propios caminos y que tienen su propia opinión del camino que tomó. Y la propia opinión que la persona tiene de su camino, si está autoengañándose y no es honesto, Dios está pesando eso. Y esto es importante poder comprender. Cuando nosotros hilvanemos estos dos versículos que hemos leído. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Yahvé la respuesta de la lengua. Porque la respuesta de la lengua tiene una motivación, tiene una raíz. ¿Y la raíz dónde está? En el corazón. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Dónde comienzan los caminos del hombre? En una intención. ¿Dónde comienzan los caminos del hombre? En el interior del hombre. Pero la persona se justifica o se autojustifica diciendo que su camino es limpio. ¿Sí? En su propia opinión es limpio, pero el que está pesando la motivación del camino que tomó la persona es Dios. No podemos engañarlos. A Dios es imposible engañarlo. ¿Cómo puede ser que la gente piense y siga pensando que puede engañar a Dios? De ninguna manera. Ninguno de nosotros podemos engañar a Dios. Y saben que un día todos, sin excepción de nadie, vivos y muertos, un día se levantarán para tener que rendir cuentas delante de Dios. Y permítanme decirles, Dios no está siendo burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. No crean ustedes que porque estamos viendo la injusticia, porque estamos viendo que parece que siempre los injustos salen ganando, que los que hacen el daño o los que hacen mal salen ganando. No piensen ustedes que esos que están haciendo las cosas mal
van a zafar de enfrentarse a Dios. Dios simplemente está teniendo paciencia para que el hombre se arrepienta. Si el hombre no se arrepiente, si las personas no se arrepienten, deberán rendir cuentas al Creador. Eso es indefectible, eso no puede borrarse, no puede eliminarse, porque es una ley, es ley de siembra y cosecha. Como ya hemos visto anteriormente, cada uno recibirá lo que ha hecho en vida. A cada uno Dios pagará conforme a las obras que ha hecho en su vida. Entonces no hay ser humano que pueda salir de esto. Proverbios 21.2, para hilvanarlo con 16.2, como estamos viendo, 21.2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Fíjense lo que nos está diciendo. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahvé pesa los corazones. Ahora, observamos que Dios es el que tiene el corazón del hombre en sus manos. Cuando habla de corazón, habla de su interior, ¿sí? Habla de su interior. Tengamos en cuenta esto. ¿Por qué me tomo el trabajo de mostrar esto, de enseñar esto? ¿Por qué? Precisamente porque es necesario que todos podamos entender que un día tendremos que rendirle cuentas a Dios. Si todos ustedes prestan atención a lo que Dios está diciendo y hay un arrepentimiento profundo delante de Dios de su caminar, y si cada uno de nosotros dejamos de caminar de espaldas a Dios o dándole la espalda a Dios, sin tener en cuenta lo que Dios hace. Fíjense ustedes que hay personas que oran al universo, oran a la naturaleza, le dan la honra a la Pachamama, a este santo, al otro, a la cantidad de vírgenes, y todas estas cosas, como hemos leído ya en Romanos capítulo 1, la gente ha honrado a Dios o ha dado honra a Dios, ha dado honra a las criaturas o a lo creado antes que al Creador. Resulta que el hombre no va a rendir cuentas delante de nada de lo creado. El hombre no va a rendir cuentas, no va a tener que rendir cuentas delante del universo, porque este universo un día va a desaparecer. Va a tener que rendir cuentas delante del Creador del universo. Cuando vamos a Génesis 1.1, dice claramente: creó Dios los cielos, en principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, todo, de Dios para abajo, todas las cosas son creadas. ¿Cómo puede ser que tanta ignorancia en el ser humano que mire el universo y ore al universo? O crea que el universo es el que destina todo. O crea el hombre que cuando los planetas se alinean, a nosotros nos salen las cosas bien. Pero no seamos ridículos. No seamos ridículos. Eso es ridiculez. Eso es ignorancia. Eso no es, digo otra cosa, no es ateísmo, es necedad. Una sola vez la palabra ateos aparece en la Biblia, en el texto griego, y está en Efesios 2.12. Estábamos sin Dios. Ateos, la palabra ateos significa sin Dios. Pero la Biblia llama al que dice que no hay Dios, lo llama necio.
Necio, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y ante él va a tener que rendir cuenta, no ante el universo, no ante la Pachamama, no ante la Virgen María, la Virgen de Satanudo, la Virgen de Guadalupe. Todas las vírgenes, perdónenme, pero todas las vírgenes son la misma chola con diferente pollera. Simplemente se le cambia el vestido, pero es toda la misma. Es todo el mismo muñeco. Pero ante ese tipo de cosas, nadie va a tener que rendir cuentas. Va a tener que rendir cuentas delante del Creador de todas las cosas. Allí es donde vamos a rendir cuentas. Y todas tus palabras, todo lo que vos decís, todo eso que vos decís, un día vas a rendir cuenta por cada palabra que has dicho. Este es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo de confesión de pecado. ¿Para qué? 16.1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, vos podés disponer lo que quieras en tu vida, pero de Dios es la respuesta de la lengua. Lo que vos hables, Dios lo toma y un día lo vas a rendir cuenta. O tú piensas que un día, que tus palabras, ¿sabías vos que cada cosa que se dice, cada sonido que hay en el universo, queda en el universo? Quedan flotando, que tus palabras no se pierden, tus palabras quedan flotando en el universo. ¿Sabías eso? ¿Sabías vos que Dios oye todo lo que vos estás diciendo? ¿Oye todo lo que yo estoy diciendo? Entonces, del corazón, del hombre son las disposiciones del corazón. Son tuyas, las disposiciones son tuyas. Vos disponés lo que querés dentro de tu corazón, pero acordate que de Dios es la respuesta de tu lengua. Todos tus caminos son limpios en tu propia opinión. Todos los caminos son limpios en mi propia opinión. Pero Dios es el que pesa las motivaciones, el que pesa los espíritus. ¿Saben qué? Espíritus o ruaj significa eso que sale, eso que sale y que tiene peso delante de Dios. Espíritu, ¿sabías que nosotros tenemos espíritu? Somos alma, cuerpo y espíritu, y nuestro espíritu está muerto si Dios no interviene en nuestras vidas. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Muertos significa separados de Dios. Y vos decís, pero si yo estoy vivo. No, si Cristo no está en tu corazón, vos estás muerto espiritualmente, separados de Dios. Solo cuando Dios viene a vivir a tu vida y el Espíritu de Dios entra a vivir a tu vida y hace contacto con tu espíritu y tu espíritu renace, entonces tu espíritu vive. Espiritualmente vivís. Y entonces Yahvé es el que pesa, Dios es el que pesa los espíritus, el que pesa motivaciones en tu vida. Y como lo vimos allí en el verso 22, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahvé pesa los corazones. Tu corazón tiene peso y Dios lo tiene en su mano. Y Dios está pesando tu corazón. Entonces, tus caminos son rectos en tu propia opinión, pero Dios es el que pesa las motivaciones. Tanto aquí, pero Dios pesa los espíritus, como allí Dios pesa los corazones. Está hablando de la motivación, de lo que te mueve a vos a moverte, a andar en esos propios caminos, limpios en tu propia opinión. Por eso es que debemos elegir bien los caminos. Elige bien tus caminos, elige bien por dónde vas a andar, qué vas a hacer. Recuerda que si tú oras al universo, el universo no te escucha. Porque no es el creador, es creación. Pero sí te escucha el creador del universo. Es como si vos quisieras hablar fueras al médico, ¿sí? Como si vos fueras al médico y resulta que en lugar de atenderte el médico, te atiende la mamá del médico. Entonces vos le decís, sí, pero yo quiero ver al médico. Y pero yo soy la mamá, no me interesa, pero el médico es su hijo.
Yo quiero ver al médico, no a la mamá del médico. Esto es exactamente de lo mismo. Es como que vos vas a ver a cualquiera menos al creador de las cosas. Él es el que va a pesar el que pesa tu corazón. Él es el que pesa tu espíritu. Él es el que pesa lo que sale de tu boca. A él vas a tener que rendirle cuenta. Veamos el 16.3, porque este versículo, el 16.3, es fundamental. Este proverbio es fundamental tener en cuenta cuando vemos lo que nos dice todo el contexto. Nosotros estamos tomando del 16, 1 al 11, pero el 16.3 es fundamental que lo tengas en cuenta. Mira, dice, encomienda a Yahvé tus obras, es decir, a Dios. Recuerden que Yahvé es el nombre personal del Dios de Israel o del Elohim de Israel, que es nuestro Dios. Encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es importantísimo que logres comprender esto. Si no comprendiste los dos anteriores, pero que logres comprender este versículo. ¿Por qué? Sabiendo que Dios conoce lo que pensamos, sabiendo que Dios conoce las decisiones que tomamos, las palabras que decimos, y que de todo esto rendiremos cuenta, es mucho mejor, escucha, es mucho mejor encomendar a Dios todo lo que hacemos o planeamos hacer, para que sea Él quien afirme en nosotros los pensamientos que se conforman a su voluntad. Es interesante, y les voy a explicar la palabra encomendar, porque es interesantísimo esto. Es interesante que la palabra encomendar, que en hebreo es galal, significa enrollar, significa también rodar, significa remover. De ahí también tienen la palabra Galilea, que significa circuito. ¿Qué significa esta palabra? Significa rodar nuestras obras al cuidado de Dios. Y comparémoslo con Salmo 37.5. Salmo 37.5. Dice así. Encomienda, o podemos decirlo de otra manera, remueve, hacer rodar, enrollar tus obras, dice, encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él y Él hará. Fíjense, comparémoslo, por favor. Salmo 37.5 dice, encomienda a Yahvé tu camino, confía en Él y Él hará. Y en el 16.3 dice, encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Las dos cosas, esos dos versículos que hemos leído son claves entenderlos para cuando tengas que tomar decisiones. Mire, la imagen que usa, recuerden ustedes que la mayoría de esto está escrito, o sea, digamos, toda la Biblia está escrito en Medio Oriente. Entonces, las imágenes de los camellos y todas las imágenes que hay aquí son claras cuando nosotros las vemos en el espacio y en el lugar. Cuando las vemos en el lugar donde están. Veamos esto. La imagen que usa el proverbio y el salmo es la de un camello que lleva una pesada carga. Cuando hay que remover la carga, ¿sí? Cuando hay que remover la carga, el camello se arrodilla y se echa de lado para que ésta ruede fuera del lomo, ¿sí? Entonces, el camello llega al sitio, el que maneja el camello hace que el camello se arrodille, hace que el camello se eche de lado, y cuando se echó de lado hace rodar la carga de su lomo al piso. ¿Bien? Miren esto. Dios preparó buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Esto lo dice Efesios 2.10,
que Dios ha preparado de antemano obras buenas para que andemos en ellas. Nos enredamos en nuestros pensamientos y en nuestros propios proyectos sin darnos cuenta de que Dios nos espera para que, puestos de rodillas como el camello, hagamos rodar nuestras pesadas cargas sobre Él mientras afirma en nosotros sus pensamientos. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Según lo que dice Salmo 37:5 es lo que Dios espera de nosotros. Hacer rodar tu carga. Dice, encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué es lo primero que dice? Como el camello, ponte de rodillas, encomienda a Dios tus caminos y confía en Él. Porque Él hará delante tuyo. ¿Por qué? Porque Dios ya ha preparado las buenas obras para tu vida. Vos no tenés que andar tanteando como si anduvieras en la oscuridad, haciendo esto o aquello. Tú lo que tienes que hacer es encomendar a Dios tus caminos, como hace el camello, con una carga pesada sobre sus hombros. Tenés dos caminos. O seguís llevando esa carga pesada sobre tus hombros, o te pones de rodillas, la encomendás a Dios, la sacás de tus hombros y la pones sobre Él. Mire lo que dice. Encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cuántas veces andamos divagando nuestros pensamientos? ¿Sí? ¿Cuántas veces andamos divagando nuestros pensamientos y no vamos a nuestras rodillas como el camello y hacemos rodar nuestra carga de sobre nuestros hombros para que Él los tome y Él afirme nuestros pensamientos? Tus pensamientos divagan, tú piensas esto, aquello, lo otro, te gastas, cuando Dios te está esperando que te pongas de rodillas delante de Él y encomiendes, es decir, galal, hacer remover la carga de tus hombros como el camello, ponte de lado para que la carga caiga a los pies de Dios que está esperándote. Mira, Salmo 127, el Salmo 127 fue escrito por Salomón en el mismo tiempo que comenzaba a edificar la casa de Dios. Es el mismo que escribió este proverbio y escribió Proverbios 10:22. Mire, vamos al Salmo 127. Comienza la construcción del templo de Salomón. Muchos han escuchado la historia ya del templo de Salomón, pero vamos a ver qué dice Salmo 127. Veamos lo que dice, ¿no? Primero veamos el título, dice Cántico Gradual. Desde el capítulo 120 hasta el 134, se llaman cánticos graduales o cánticos de la subida, ¿sí? Cuando la gente subía al templo para adorar, o subía a Jerusalén, mejor dicho, subía a Jerusalén para adorar. Entonces, dice, cántico gradual para Salomón, ¿sí? Cántico gradual para Salomón. Dice, si Yahvé no edifica la casa, es decir, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guarda o la guardia. ¿De qué casa está hablando aquí? Cuando Salomón comienza a edificar la casa de Dios, es decir, el templo de Jerusalén, el primer templo que hubo en Jerusalén, ¿qué hizo Salomón? Encomendó esa casa, la encomendó a Dios. Encomendó sus obras, encomendó sus caminos. ¿Para qué los encomendó? Para que Dios se hiciera cargo y Dios fuera el que guiara todas las cosas. Entonces dice, si Dios no edifica la casa, ¿pero cómo? ¿Si no era Salomón el que edificaba la casa? Claro que era Salomón el que edificaba la casa, pero la edificaba por mandato de Dios. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
¿Para qué te sirve una casa? ¿Para qué te va a servir una familia? ¿Para qué te van a servir las cosas si no las encomendás en manos de Dios? Si Dios no edifica tu vida, si Dios no edifica tu casa, si Dios no edifica tu familia, si Dios no edifica lo que vos estás haciendo, en vano vas a trabajar. Miren ustedes, es como si una ciudad, supongamos mi ciudad o la tuya, de donde quieras que estés viendo, si Dios no guarda esa ciudad, si no se encomienda a esa ciudad, en vano es que vele la guardia, que se pase toda la noche la guardia. ¿Saben cuántos imperios, cuántas ciudades, cuántos lugares fueron destruidos por más que la guardia estaba sobre los muros, sobre las torres? Siempre que Dios no veló sobre una ciudad, las ciudades fueron destruidas, las casas fueron destruidas. Fijémonos esto, Jerusalén sigue hasta el día de hoy, es una de las ciudades más viejas, aparte de Damasco, es una de las ciudades más viejas, más antiguas de la historia. Y Damasco va a ser destruida. Sin embargo, Jerusalén jamás pudo destruirse. ¿Por qué? Porque Jerusalén es la ciudad del gran Dios. Sobre la ciudad de Jerusalén, los ojos de Dios están puestos constantemente. Por eso nunca podrá ser destruida Jerusalén. Damasco es quizás más vieja que Jerusalén, pero Jerusalén, según la profecía bíblica, va a ser destruida. Pero a Jerusalén jamás se la podrá destruir. Fijémonos esto, el primer templo hecho por Salomón con todo el lujo, la fastuosidad que tenía ese templo, sin embargo, cuando la gente comenzó a pecar, Dios abandonó el templo y ese templo fue destruido bajo el imperio babilónico. Vuelven a reconstruirlo, el segundo templo vuelven a reconstruirlo y dice que no era, pero ni siquiera un cuarto de lo que era el primer templo. Pero Dios estaba cuidándolo hasta que la gente abandonó a Dios y el templo fue destruido. En el año 70 fue destruido por el Imperio Romano. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis de madrugada, en vano es que te levantes de madrugada, en vano es que te vayas tarde a descansar y que comas el pan de preocupaciones, el pan de afanes, pues lo dará a su amado mientras duerme. Dios dará el pan a su amado. ¿A quién? ¿Y quién es su amado? Aquel que realmente encomienda sus obras y sus caminos a Dios. ¿Ven ustedes? Miren lo que dice Proverbios 10:22. Proverbios 10:22 dice así. Proverbios 10:22. La bendición de Yahvé, o la bendición de Dios, es la que enriquece, y el afán o la preocupación nada puede añadirle. No hay ninguna sola preocupación, no hay una sola preocupación tuya que pueda añadirle algo a la bendición de Dios. ¿Cuándo Dios bendice tu vida? ¿Cuándo Dios bendice todo lo que vos haces? ¿Cuándo? Cuando vos encomendás a Dios tus obras y tus pensamientos son afirmados por Él. Cuando vos encomendás tus caminos y confías en Él, y Él hace. ¿Por qué confías en Él? Porque sabés que Él va a hacer delante tuyo. ¿Por qué sabés que va a hacer? Porque Él ya dijo que en Efesios 2:10 que ya preparó buenas obras o obras buenas para que vos andes por ellas. Mire,
El hecho de que nos afanemos por tener mucho sin tener en cuenta a Dios, terminaremos desgastados y frustrados sin encontrarle sentido a nada. Este fue uno de los grandes problemas que Salomón tuvo. Salomón comenzó muy bien. El mismo escritor del Salmo que leímos, el Salmo 127, el mismo escritor de los Proverbios, este mismo que él recomienda que encomendemos a Dios nuestros caminos o nuestras obras, es el mismo que al final de su vida, en su vejez, abandonó a Dios e hizo y siguió sus propios caminos, amando a otros dioses. Entonces, ¿qué sucedió? Murió viejo y amargado. Por eso tenemos el libro de Eclesiastés, escrito por un hombre que abandonó a Dios en su vejez. Vanidad de vanidades o soplo de soplos es la vida. La vida es un soplo. La vida no sirve para nada si no se encomienda en las manos de Dios. Encomienda, por favor, encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Cuántos pensamientos divagan en tu vida? ¿Cuántos pensamientos van y vienen? ¿Cuántos planes y proyectos tenés en tu mente? Pero hasta que no encomiendes tus obras a Dios, tus pensamientos nunca serán afirmados. Encuentra el camino, pero ponlo delante de Dios, pon tus caminos delante de Dios, pon tus obras delante de Dios, encomiéndalas, hacelas rodar a los pies de Dios y tus pensamientos serán afirmados, te serán firmes tus pensamientos. Ya no divagarás en tus pensamientos, ya no irás y vendrás pensando esto, pensando aquello, pensando lo otro, terminás acostándote gastado, sin poder dormir. Hay gente que tiene que tomar pastillas para dormir. ¿Por qué tiene que tomar pastillas para dormir? Porque sus rodillas no descargan como el camello las obras delante de Dios y no puede dormir. Pues antes de dormir, antes de acostarte, pon tus rodillas en el piso y encomienda tu descanso a Dios. Pero descarga como el camello, descarga esa pesada carga que tienes sobre los hombros. Hacela rodar de tus hombros, hacela rodar a los pies de Dios. Quítátela de encima y descansa en Él. Dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. ¿Por qué? Porque el salmista sabía que de la única forma en que podía acostarse y descansar era si encomendaba su descanso a Dios. Y el otro salmo dice, me acosté, dormí y me levanté, porque Dios me sustentaba. Dios me sostenía en medio del sueño y del descanso. Entonces, miren esto. Repito, el hecho de que nos afanemos por tener mucho sin tener en cuenta a Dios, terminaremos desgastados y frustrados sin encontrarle sentido a nada. Comparemos esto que les estoy diciendo con el Salmo 97. Salmo 97. Dice, 90:17 dice, y la hermosura de Adonai, o el Señor, ¿no? Y la hermosura de Adonai, nuestro Elohim, nuestro Dios, sea sobre nosotros y confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. La única forma en que Dios confirma las obras de tus manos es cuando tienes deleite con Dios, cuando te deleitas en Dios, cuando te deleitas en encomendarle a Él tus obras y tus caminos. Él va a confirmar las obras de tus manos, Él las confirmará. Él confirmará las obras de tus manos. Solo cuando Él hace sus obras por medio de tu vida, tus obras serán confirmadas por Él. Deja que Dios use tu vida. Camina en las obras de Dios.
camina en aquello que Dios ya ha preparado de antemano. Encomienda a Dios tus obras. Encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán firmes, serán afirmados. ¿Saben qué? En lugar de estar divagando de un lado para otro en tus pensamientos, de pronto tus pensamientos serán firmes, estarán afirmados sobre la roca de la eternidad, sobre la roca de los siglos estarán firmes tus pensamientos. ¡Qué maravilla que es esto! De la única forma en que podemos pedir a Dios que confirme la obra de nuestras manos es si esas obras fueron dirigidas por Dios, porque Dios nunca confirmará o afirmará una obra en la que nunca estuvo de acuerdo. Hay una gran diferencia entre permiso y voluntad. La voluntad perfecta de Dios sobre nuestras vidas es que nosotros encomendemos nuestras vidas a Él, encomendemos nuestros caminos a Él. Él afirmará los pensamientos en nosotros, nos encaminará en sus buenas obras y esa perfecta voluntad de Él confirmará y afirmará nuestras obras. Eso es la maravilla que nosotros tenemos que ver. Por eso leo de corrido estos 3 versículos, porque quiero llegar hasta aquí nada más. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Yahvé las respuestas de la lengua. Ten en cuenta que cada palabra que vos digas tendrás que rendir cuenta por ellas. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahvé pesa los espíritus. Ten en cuenta que todos los pensamientos y todos los caminos que vos tomes y que creas que son limpios en tu propia opinión, tendrás que rendir cuentas de ellos también. Dios es el que pesa las motivaciones de tu corazón. Dios es el que pesa las motivaciones por las cuales estás caminando en el camino que estás tomando. Deja ese camino, abandona ese camino perverso que estás tomando y vuelve al camino de Dios. Vuelve a su camino. Y el verso 3 dice, encomienda a Yahvé tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ya no camines más vagando de un lado para otro. Dios tiene obras buenas, obras preciosas preparadas de antemano para que vos entres en esas buenas obras y camines en ellas. No te prometo que sean un camino de rosas, porque también las rosas son preciosas pero tienen espinas. No te prometo que ese caminar será maravillosamente suave, que nunca tendrás problemas. No, Señor, quizás tengas más problemas, pero una cosa es que camines en las obras de Dios que Dios ha preparado de antemano, y otra cosa es que divagues en tus pensamientos, divagues en tus caminos, y Dios jamás esté de acuerdo con lo que vos estás haciendo. Este es el consejo que Dios nos da hoy. Encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hasta aquí quiero llegar porque luego vamos a entrar en el próximo domingo con el 16:4. Muchas gracias por haber estado de aquel lado. Gracias porque me han acompañado y ruego a Dios que nos podamos volver a encontrar el próximo domingo o en el próximo video, quizás en la semana suba alguna otra enseñanza, pero seguimos con el libro de Proverbios firmes y adelante, huestes de la fe. Hasta la próxima.